Carballal, por supuesto. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Y con Lorenzo Fernández, que está, sabe Dios dónde, pero persiguiendo algo. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, chicos. Estamos en el quién sabe dónde. Bueno, seguramente lo hubiera averiguado el protagonista, el primero de los protagonistas de esta noche, ¿verdad, Lorenzo? Hubiera averiguado dónde estaba ese quién, ¿no? Yo me imagino que sí, porque bueno, a pesar de que con el paso de los años se ha intentado tirar por tierra esas supuestas facultades que tiene nuestro primer protagonista, que no es otro que Uri Geller, la verdad es que todavía hoy, pues yo creo que él sigue empeñado en demostrar una y otra vez, repito, que efectivamente es partícipe de unos dones, de unas facultades que los demás mortales no tenemos. Fíjate que la figura de Uri Geller la hemos tenido presente siempre. Desde que uno llegó a estos temas, ha oído hablar de Uri Geller, ha escuchado referencias múltiples sobre aquel programa de José María Íñigo, en el cual Uri Geller doblaba cucharas con la mente, hizo que mucha gente en sus propias casas lo hiciera. Después, con el paso del tiempo, siempre ha habido sospechas, dudas, que si Uri Geller era un fraude, que si no era un fraude, y dijimos el otro día, bueno, pues vamos a hablar sobre Uri Geller, porque aquí tenemos a alguien que lo trajo a España, a un programa de televisión, que lo contrató, que le efectuó diversas pruebas y diversos estudios, que pudo certificar o no si era real lo que hacía Uri Geller o no, y bueno, puede responder algunas incógnitas relacionadas con este personaje. Ese personaje es Manuel, ¿verdad? Es un poco más incómodo cuando hablamos de casos explicados, de fraudes, de casos con una explicación racional, parece que es más políticamente correcto y más cómodo, ¿no? Cuando tienes que hablar de casos que no has podido explicar, pues parece que es una confesión de nuestra incompetencia, porque nuestra función es explicar, debería ser explicar los casos paranormales. Pero la verdad es que con Uri Geller yo estuve en 2 ocasiones con él. Es probablemente, fíjate, uno de los pocos personajes del mundo de lo paranormal que da nombre a un fenómeno, el llamado efecto Geller, que es ese doblaje de metales. No hay muchos casos así de alguien que dé nombre a un fenómeno concreto. Y efectivamente, la primera vez que estuve con él fue en el año 93, luego unos años después volví a estar con él, y probablemente a raíz del feeling, de una serie de anécdotas que se dieron durante los días que pudimos estar juntos en Santiago de Compostela primero, después en Barcelona, me facilitó algunas informaciones y algunas evidencias de cosas que decía muy curiosas, muy sorprendentes. Cuéntanos alguna, porque tú viviste varias experiencias con él y lo sometiste a alguna prueba, algún ejercicio. Claro, es muy interesante el contrato laboral de Geller, es curioso, independientemente de las cláusulas más sorprendentes que exigen pues un hotel de 5 estrellas de lujo, unos honorarios muy generosos, no es precisamente un hombre humilde en ese sentido, una traductora, recuerdo que en el contrato se especificaba que fuese mujer, una acompañante, hay unas condiciones bastante rigurosas, es un hombre espectáculo con muchos años de experiencia en esto. En septiembre del 75 fue cuando llegó aquí a España con José María Íñigo en el programa Directísimo, que seguramente mucha gente que nos escucha recordará, y desde entonces ha aprendido mucho. Y la verdad es que nosotros estábamos convencidos de que era un fraude, de que íbamos a desembarcar, pues como en tantísimos otros casos, ¿no? Como en el caso de Andrés Ballesteros, o el caso de Ricardo Schiaretti, o tantos otros supuestos psíquicos que luego descubrimos que no lo eran. Pero en el caso de Geller, nosotros no fuimos capaces de descubrir el truco. Eso no significa que no lo haya, pero desde luego no fuimos capaces de descubrir el truco. Y lo fuiste capaz en muchísimos otros casos, pero tú no encontraste ese ejercicio de ilusionismo que otros... No, eso es una falacia y una tontería. Nosotros, los ilusionistas, pueden imitar los supuestos fenómenos paranormales, incluso pueden superarlos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Eso no lo ha conseguido hacer ningún psíquico, ¿no? Evidentemente es un efecto. Y los magos, los prestidigitadores, los mentalistas, que es esa especialización en el mundo del ilusionismo que se inspira en los supuestos fenómenos anómalos, intentan reproducir lo que ven que supuestamente hace un psíquico. Por ejemplo, hay muchas técnicas de doblaje de metales en el mundo del mentalismo. Hay incluso unos gadgets que se llaman así, dobladores de cucharas, para doblar cucharas o para doblar llaves de las normales, una llave de seguridad de unas cerraduras de seguridad, eso es mucho más complicado, ¿no? No es capaz de doblarla ni con las 2 manos. Y luego hay otras técnicas. En la película, por ejemplo, Luces Rojas, el efecto que realizamos con Robert De Niro,
el momento que además en Estados Unidos nos comentaba Rodrigo Cortés que levantó cierta polémica porque se preguntaban si eso se había hecho con efectos digitales, con efectos de imagen. No. Lo que hace Robert De Niro es lo que estaba viendo toda la gente que estaba en el plató con nosotros. Es quizá lo más parecido a lo que hace Geller, porque tú ves cómo se está doblando hacia arriba la llave o la cuchara. Yo no he conocido a ningún mago, a ningún ilusionista que lo haga como lo hace Geller. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo delante de ti, Geller? Bueno, quizá lo del doblaje de metales es lo menos interesante que hizo, aunque a mí me fastidió la llave del garaje, recuerdo, en el segundo encuentro en Barcelona. Es decir, que era un metal tuyo. Claro, no, es que es falso, eso que se dice, no, es que van las cucharas, las lleva él, no, mentira, no es cierto. En otra ocasión, en el 93, en el restaurante del Hotel Araguaney de Santiago de Compostela, que la gente de Santiago lo conocerá, es un restaurante de mucho lujo, y los tenedores son tenedores de acero, muy difíciles de doblar incluso con las dos manos. Allí estaba presente en aquella cena, después de la grabación, Fernando Magdalena, del Centro de Investigaciones Psicobiofísicas, Carlos Fernández, absolutamente escéptico respecto a Geller, el padre François Brum y otros invitados al programa. Y la verdad es que nos quedamos todos alucinados, incluido el maître el camarero del restaurante, al ver cómo doblaba uno de esos tenedores de metal que ahora conserva Fernando Magdalena. Pero lo del doblaje de metales no fue lo más espectacular, porque se hicieron pruebas de fitometarquia, se hicieron pruebas de telepatía, la historia de los relojes, también relojes que lógicamente llevábamos nosotros, una experiencia de psicocinesis con una brújula. Todo eso se puede reproducir, se puede imitar con truco, pero no como lo hace él. Yo por lo menos no conozco ninguna técnica para hacerlo tal y como lo hace Geller. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es esa...? Lo que tú viste que claro, no... Yo puedo doblarte, y de hecho creo que tú me has visto Sí, mover claro. cosas a distancia, doblar metales, hacer levitaciones, es relativamente fácil. Sí. Pero siguiendo las reglas del ilusionista, ¿no? En el caso de Geller es que no hay... primero que eres tú el que le facilita... Éramos nosotros los que le facilitábamos el metal, y lo hacía sin ocultarlo en ningún momento a la vista de a escasos centímetros de nuestros ojos, totalmente rodeado por los compañeros, y lo impresionante es que tú veías cómo el metal se iba doblando hacia arriba a medida que lo iba acariciando, ¿no? No son las técnicas de manipulación que se utilizan en el ilusionismo. Y en cuanto a las experiencias de telepatía, recuerdo que él insistió mucho en hacer una de las experiencias conmigo que a mí fue lo que me desarmó. Que tú me lo has contado en muchas ocasiones, es fascinante y me gustaría que la compartieras. Es difícil con los oyentes, explicarlo, ¿no? sin la posibilidad de verlo, porque Geller te pide que hagas un dibujo de lo que sea, cualquier dibujo. La inmensa mayoría de la gente estadísticamente hace una casita, un barco de vela, un árbol, los dibujos típicos, ¿no? Yo, como tengo más mala leche, pues dibujé una cosa muy atípica, muy diferente. Y él insistía en que no se le facilitara, que no le dijese a nadie qué es lo que había dibujado, porque la gente piensa que hago truco, me decía Manuel, la gente piensa que yo hago truco, entonces no se lo cuentes a nadie porque van a pensar que me lo ha chivado. Pero la persona que estaba con él, la traductora, que era miembro de mi equipo, que era una persona de toda confianza, sí lo vio. Es como si lo hubieras visto tú, ¿no? No había ningún problema. Y mientras estaba haciéndole compañía, pasaron quizá un par de horas, hasta el momento de hacer la experiencia en plató, en que él insistía en que yo intentase proyectarle, imaginarme que dibujaba en su mente, en su cerebro, esa forma que había dibujado. Y cuando la chica esta, mientras estaba haciendo compañía y en el camerino, le comentó, bueno, pues a ver si eres capaz de acertar esto que ha dibujado Manuel, porque es un poco travieso y ha hecho algo muy difícil. Pues el tipo se cabreó, pero se cabreó de verdad. Vinieron a buscarme al plató, me dijeron que nos fuésemos otra vez al camerino, y el tío me decía, no, es que esto no funciona así, van a pensar que me lo ha chivado, que me lo ha soplado, ¿no? Haz otra cosa. Entonces yo le pedí, ya a nivel personal, ya fuera de la grabación, simplemente entre tú y yo, a ver si eres capaz de descubrirlo. Y fue una historia totalmente fuera de los protocolos entre él y yo. El tipo se concentraba, garabateaba algo en una hoja, negaba con la cabeza, hacía otro dibujo, volvía a negar con la cabeza, hizo un tercer diseño, los tres muy similares. Dijo, yo no entiendo qué es esto, no me sale nada con sentido. Me dice, mira, es una pena, esto no siempre funciona, ¿qué le vamos a hacer? Y tiró la hoja. Y entonces yo la recogí de la papelera, la vi, y te aseguro que me quedé petrificado porque era exactamente lo que yo había dibujado. Fíjate. Pero sorprendente, o sea, no es algo que yo me imagine, sino que, por eso digo que es difícil explicarlo sin poder verlo, ¿no? Es algo que habría que verse. Se entiende perfectamente, claro. Y en ese momento, ahí ya hubo un feeling
un rapport muy fluido, decía, sí, esto funciona, va a salir bien. Ese día nos pasamos bastante en el tiempo de grabación y la verdad es que fue una experiencia sorprendente y que sirvió para que luego me contase y me facilitase material sobre el lado menos conocido de Uri Geller, que es su relación con los servicios de información. Y Geller, perdona, Lorenzo. A mí es que me gustaría preguntarle a Manuel, ¿qué fue lo que dibujaste? Pues era un platillo volante, claro, que voy a dibujar yo. Una especie de ovni muy que particular. por cierto, en la biografía de Uri Geller que escribió Andrija Puharich, cita una serie de experiencias de Uri Geller cuando era niño que tiene que ver con los ovnis. De hecho, llegó a sacar fotografía de 3 de estos artefactos desde la ventanilla de un avión. Claro, es que esta es la parte más incómoda. O sea, cuando tú hablas de Uri Geller y hablas de los experimentos en el Instituto Stanford, por ejemplo, o de los experimentos con Andrija Puharich al principio, o los experimentos que se hicieron en Alemania en laboratorio, pues todo queda muy aséptico, muy científico, es cómodo hablar de eso, ¿no? Hay un montón de físicos, de químicos que comprometieron su credibilidad al apoyar a las investigaciones sobre Uri Geller antes de que empezase la cruzada del movimiento pseudoescéptico contra él. Pero de repente llega Andrija Puharich, que fue en realidad el responsable de conoció a Uri Geller en Israel, él es israelí, de origen húngaro. Hicieron unas experiencias en la sede de los servicios de inteligencia israelíes, porque Uri Geller fue paracaidista, combatió y fue herido en la Guerra de los 6 días, un tipo con historial militar. Y él, Puharich, fue el que se lo llevó a Estados Unidos. Puharich es un tipo que tiene 50 y tantas patentes, profesor en la Universidad de Nueva York, un médico que un día decidió interesarse por el mundo de los chamanes, en principio, estuvo con Arigó, luego estuvo también investigando a Peter Hurkos, el psíquico famoso que trabajó, entre otros, en el caso del estrangulador de Boston, y finalmente ya se metió con Geller. Y claro, en cuanto empezó a investigar, él además lo cuenta en un libro, la única biografía autorizada que hay de Uri Geller, la escrita por Puharich, dice que el rector de la universidad cada 2 por 3 lo estaba llamando para echarle la bronca diciendo, hombre, un tío serio como usted, inventor con tantas patentes, ¿cómo se mete con estas tonterías de la parapsicología? ¿No? Y le costó su carrera académica. Y lo que cuenta Puharich es absolutamente increíble. Yo lo que te quería comentar es, por un lado, que ¿cómo definirías tú a Geller? Mentalista, dotado psíquico, las dos cosas, y luego, por otro, en 2007, James Randi, que le llaman como si fuera un mago, es uno de los que ha atacado más, incluso en América, pues ha difundido varios vídeos diciendo que es fraude lo de Geller, y en 2011 estuvo en Galicia este señor en un simposium en la isla de la Toja, exactamente, sí. Y también estuvo haciendo demostraciones un poco contando sus secretos, también con referencia a Geller. Además es muy mal vago, James Randi, por lo menos al lado de Manuel. Bueno, hombre, no te pases. No te pases. Yo hablo perfecto, con conocimiento de causa, habiendo visto a los dos. Es lo que te he dicho, tú puedes doblar metales con técnicas de ilusionismo, puedes hacer efectos de telepatía, de telequinesis, de espiritismo, cualquier cosa presuntamente sobrenatural o natural se puede reproducir con trucos de ilusionismo, lo que no significa que se hagan necesariamente con esos trucos, ¿no? Y en el caso de Randi es una batalla que tienen entre Geller y él desde hace muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que la fama de Randi se la debe a Geller. Randi era un mago, no voy a decir mediocre, pero bueno, normal, hasta que empezó. El tipo fue muy inteligente como otros y consiguió acceder a los medios de comunicación norteamericanos diciendo, bueno, pues este tipo que es una estrella, pues es un fraude porque yo puedo hacer lo mismo. Este no es el mejor momento para Randi. Randi en estos momentos está involucrado en un escándalo terrible en Estados Unidos relacionado con su amante o novio o compañero, no sé cómo decirlo, que se ha descubierto que había usurpado la identidad de un ciudadano norteamericano. Fue interrogado por el FBI hace poco. Además ha salido un escándalo relacionado con la pedofilia. Su novio, su relación, todos estos años era menor cuando conoció a Randi. Y en este momento creo que lo que menos preocupa a Randi es la historia de Uri Geller. Está metido en follones bastante más complicados. Y antes mencionabas los servicios secretos, y ahí también hay duda. Hay gente que dice que realmente que fue contratado para que ayudara a los servicios secretos estadounidenses y a través del Mossad, me imagino que también haría alguna incursión. Y por otro lado, pues que esos servicios secretos que más o menos que ha sido como una invención de Geller y que no se produjo.
Porque esto es una cuestión, Lorenzo, que sale a relucir en muchas ocasiones, la vinculación de Geller con los servicios de inteligencia. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, es que estamos hablando de que este hombre, independientemente de que empezó su trayectoria trabajando literalmente en clubes nocturnos, donde demostraba sus capacidades tanto de telepatía como de telequinesis, al margen de haber sido un militar, paracaidista, como bien decía Manuel, que incluso estuvo en la Guerra de los 6 Días en el año 1967, pues es que él mismo incluso ha llegado a asegurar trabajar para grandes compañías, nunca ha dado nombres, pues buscando agua, oro, petróleo, de lo que te vendría en definitiva su fortuna. Pero hay un rumor que se extiende a partir de la década de los 60, donde se dice que es un espía, poco menos que un espía psíquico, al servicio, como no podía ser de otra forma, de Estados Unidos. Vuelvo a repetir, se hablaba de rumor, pero sin embargo, tal y como recogía pues tiempo después John Ronson en un libro, que en su momento pasó sin pena ni gloria, hasta que hace muy poquito tiempo recordaréis que Hollywood realizó una película que tenía un título muy parecido al libro que escribió este señor. Se llamaba Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Me imagino que ya sabéis de qué os estoy hablando, ¿no? Sí. Y en este libro, precisamente John Ronson, después de mantener una serie de conversaciones con Uri Geller, a raíz de este motivo, ¿no?, de pensar si verdaderamente se trataba de un rumor o no, que había sido espía psíquico de Estados Unidos o no, pues decía John Ronson lo siguiente, decía, fue Uri Geller quien me proporcionó la pista que me llevaría hasta las cabras. Me reuní con él en la terraza de la azotea de un restaurante céntrico de Londres a principios de octubre del año 2011, es decir, estamos hablando prácticamente de antes de ayer, cuando la guerra contra el terrorismo llevaba menos de un mes en marcha. Decía Ronson que hacía tiempo que corría el rumor pues de que en los primeros años de la década de 1970 Uri Geller había sido un espía psíquico que trabajaba en secreto para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. De hecho, mucha gente ha puesto en duda esta historia, y el Sunday Times, que es un diario, en fin, yo creo que fuera de toda duda en cuanto a la información rigurosa que ofrece, calificó esta afirmación como una afirmación inverosímil, alegando que Uri Geller estaba poco menos que pirado. Es decir, quedó como un rumor, independientemente de que este hombre haya tenido una serie de capacidades que desde mi punto de vista están fuera de toda duda, mucho más cuando estoy escuchando a Manuel, que le veo una mezcla de admiración y de frustración, ¿no? Porque en definitiva está ante algo que él mismo no ha podido demostrar pues de qué forma lo hace, ¿no? Con lo cual a mí me da mucha más veracidad el testimonio de Manuel que el de Randir con respecto a esas supuestas facultades que pueda tener Uri Geller. Esto que se decía como espía psíquico no dejó de ser más que un rumor, que lo que ha hecho es aumentar quizás un poco más esa aureola legendaria que rodea a Geller, poco menos que desde el momento en que empezó en esos clubes nocturnos a mostrar esas facultades que han hecho famoso. Hombre, yo no sé si es cierto, no, yo se lo pregunté, porque era uno de los temas que más me interesaba, ¿no? Y a mí sí me contó que él había, cuando él llega a Estados Unidos y se convierte en una estrella, sobre todo después de pasar por el Stanford Research Institute, por los estudios que se hicieron en el Stanford, que incluso aparecieron publicados o referenciados en la revista Nature, creo recordar, con todo el escándalo que se montó. Él asegura que tanto el FBI como la CIA, digamos que lo tocaron para que influyese telepáticamente a Jimmy Carter, a Henry Kissinger, etcétera. A mí cuando me contaba esto le decía, hombre, tío, es que esto es duro de creer, ¿no? Y entonces me pasó una fotografía, repito, esta es una fotografía que me pasó Uri Geller personalmente, en la que aparecía, en aquel momento Al Gore era el vicepresidente de los Estados Unidos, después se hizo muy famoso por todo el tema ese del documental sobre el cambio climático. Pues en esa foto aparecía Uri Geller con Al Gore y con el ministro soviético Yuri Vorontsov, y él aseguraba que esa foto fue tomada en las negociaciones para el Tratado de Desarme Nuclear, en la que a él le había encargado la CIA que bombardease telepáticamente al ministro soviético para que se firmase ese tratado. Esto puede parecer delirante, alucinante. A mí no me lo parece tanto, porque yo tengo pruebas documentales de que en España el CSIC, el servicio secreto anterior al CNI, en su día llegó, por lo menos en 2 ocasiones, a la Sociedad Española de Parapsicología en Madrid, un equipo liderado por el entonces coronel Juan Alberto Perote, tú lo conociste también, Bruno, y repito, tengo pruebas documentales que ellos estaban intentando reclutar a una persona con capacidades exactamente para hacer esto mismo que contaba Uri Geller, influir, y a mí me contó Perote en su día que habían hecho experimentos con un tipo en concreto, y bueno, es una historia que un psíquico haya colaborado con un servicio secreto no garantiza que sea auténtico, solo garantiza
que el servicio secreto le creía en ese momento. Y en la que podía CIA se ser conocen útil. casos también de gente que ha sido contratada para visión remota y otras muchos. Por ejemplo. Pues hombre, ahí tienes los diferentes estudios que se realizaron en 1972 que estaban dirigidos, entre otros, por Russell Targ y por Harold Puthoff, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de estudios que además fueron desclasificados recientemente, donde se hablaba de los experimentos que el propio Ministerio de Defensa británico estuvo realizando hasta el año 2007. Es sospechoso no ver cómo se hace referencia a este tipo de investigaciones con Ingo Swann, con Pat Price, y sin embargo Uri Geller no aparece nunca entre medias de estos informes cuando se están desclasificando. Es decir, yo entiendo que si tuvieran que recurrir a alguien irían al número uno, y en este caso el número uno prácticamente me atrevería a decir que de todos los tiempos ha sido Uri Geller. Sin embargo, en estos informes aparecen nombres que no deberían de salir, y desclasificándolos, pues el de Uri no aparece. Qué bien lo pasamos, Lorenzo, cuando doblegamos un poquito a Manuel, ¿verdad?, en su escepticismo. Hombre, está bien, ¿no? Yo creo que además, hombre, Manuel no deja de ser un escéptico bastante creyente, ¿no? Y eso se prevé. Oye, es como una cuchara en las manos de Geller. Nos escuchamos mañana. Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, muchas gracias. A vosotros, gracias. Un abrazo. Venga, hasta mañana.